Ya, seguimos nosotros acá en el Canal 5 viendo en qué estamos. En el 5 estamos con el profesor Ricardo Muñoz, profesor de Lenguaje y Comunicación. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Buen día. Saludarlo. Vamos a ver ese pronombre enclítico. ¿O quiere saludarle? Que no me gusta mucho. Que también sería un pronombre enclítico, Claro, el lo mucho, o el le. Claro. Vamos a comentarlo. Lo comentamos de inmediato si quiere. De inmediato. Profesor Ricardo Muñoz viene siempre con un ejército de palabras. Si quiere comenzamos por ahí. Empecemos por ahí. El pronombre enclítico es un pronombre personal que se agrega al final del verbo, ¿no es cierto? Dándole una significación indicando si es primera, segunda o tercera persona, singular o plural. Ese pronombre enclítico que justamente hoy nos corresponde ver a través de uno de los ejemplos que tenemos. Correspondía eso, yo pensé que estaba fuera del libreto. No, hay que pagar más, no sé, ya, pero no importa. Está todo el libreto. Está todo el libreto. Está ya. todo el libreto. Ya, pero porque hay regiones que son muy saludarle y el otro saludarlo. Hay regiones del, no sé, pues del Es que del mundo, las aplicaciones son distintas, porque el le indica más, si queremos hacer una connotación, es más respeto, es más de respeto, el le. Y además se utiliza como masculino y femenino. Pero sin embargo existe el masculino y el femenino, saludarlo y saludarla. Claro. Claro, la academia dice que hay regiones que son leístas y otras son loístas. Entonces, correcto. Claro, entonces hay zonas de España, de América. Es un gusto de saludarle. No sé, yo me gusta más saludarlo o saludarla. O saludarla. ¿Cómo está? Gusta saludarlo. Es más directo, o sea, suena más lejano indica es que justamente eso, el le es lejanía, es distancia y el respeto, es jerarquía. Claro. Pero hay regiones entonces son leístas, solo usan le. Y hay otros que simplemente lo encuentran horroroso el le y prefieren el lo. El lo y el la. Yo también prefiero el lo y el la. ¿Ah, sí? Sí. ¿No se gusta de saludarlo? Estaba bien entonces. Sí, es preferible. No me pone mala nota ya. Profesor, decía yo que usted viene con un ejército de palabras, ¿o no? Para ir... ¿Entiendes? Un ejército de palabras. Ejército, al tiro la buscaré, sí. Claro, ejército es el conjunto de las fuerzas que tiene una nación, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la palabra ejército. Pero también existe el verbo ejercitar. Y yo me ejercito, tú te ejercitas. Esperamos. Esperamos. No siempre nos ejercitamos. Mentalmente, por lo menos. ¿Algo? Sí, yo conozco deportistas que se instalan con una gran fuente a ver los partidos de fútbol. Y practican deporte. No me pierdo ningún partido de ese. Claro, con unas papitas fritas y todo sí. Eso. Sí, bueno, hay distintas formas en el Mundial algunos se bebían 2 o 3 partidos, jugaban 2 o 3 partidos ahí con el control remoto. Ya. Bueno, y también existe el ejército debe tener más cosas. Y ejercitó. Sí, claro. ¿No es cierto? Ejercitó. Es una acción del pasado. Es tritónica también. Ay, son casi todas tritónicas. No, todas estas que estamos viendo son tritónicas. Ya. Después vamos a comenzar con los homófonos, que ya estoy bastante adelantado en ese trabajo, muy entretenido. Y aparecen términos que uno desconoce absolutamente. Pero mi pregunta es si se desconoce, lo desconoce a veces un profesor de lenguaje y comunicación, menos lo vamos a usar nosotros. Pero si nunca lo escuchamos, ¿qué posibilidad tenemos de aprenderlo? Pero si yo lo empiezo a usar aquí en Linares, pero voy a tal que no me lo entiende nadie, ¿para qué sirve? Cuando yo pienso que hay fácilmente 10.000 palabras que las conocen casi todo el mundo, porque hay un vocabulario pasivo y uno que es activo. A veces hablamos con muy pocas palabras y las repetimos siempre, pero podemos entender muchas más. Sí, entonces, correcto. ¿cómo pasar del vocabulario pasivo al vocabulario activo? Justamente lo que estamos haciendo pero ahora, en estos momentos. Claro, porque uno es necesario, entonces, buscar sinónimos, porque a veces repetimos la misma palabra siempre. Pero en fin, vamos aprendiendo. Claro, para no caer en los errores que yo le dije, lo que me habían dicho, entonces yo, como te dije, me habían dicho y te digo lo que te voy a decir. Claro, repetimos, a veces damos vueltas con la misma palabra. Entonces nos estamos dando vueltas en lo mismo, es falta de vocabulario nomás. Sí, se nota, es evidente falta de vocabulario. Es falta de vocabulario, nada más que eso, porque no puede expresarse de otra forma. Pero tampoco me gusta el sobrepasarse en un vocabulario, no sé,
Ultra. Qué feérico me siento de estar en esta. No, o sea, me suena. No, es ya como y muy, todos los muy, intríngulis y muy, todo. muy, muy rebuscado. Sí, me cansan esas. Entonces, el otro día conversaba con alguien que me decía, no, a mí me encanta ese porque yo puedo conversar con gente y decirle cosas, aunque a él no le guste, pero no me entiende. ¿Pero qué te sirve? Entonces, Que lo puede no sirve. insultar sonriendo. Claro, entonces, ¿pero de qué sirve eso? Yo quiero cuando insulto algo que el otro sepa que lo estoy diciendo. Que sepa de qué se trata. Exactamente, que me entienda, que le... ¿Qué quiero decirle? Claro, no sabes cuándo te envidio. Ya. Nadie dice que envidia a otro, porque eso es sentirse menoscabado al tiro. Le dice, le inventa todo. Ya, sigamos con palabras que usted me quiere enseñar aquí. A ver, ¿qué más trae? Émulo. Émulo, de emular. Exactamente. Emular es imitar las acciones de otros, ¿Sí? tratando Superarlo, de... ojalá. Claro, primero tratando De llegar al nivel, de empatar, y de después llegar al nivel empatar, por lo menos. de esa persona y después, si es posible, superarlo. Y eso me parece excelente, ¿ah? Bueno, de hecho, los buenos maestros, en todo orden de cosas, se sienten muy satisfechos cuando son superados por su discípulo. Claro, O sea, pero es como lo ideal. el sueño del pibe. Fíjate que... Y es yo- importante eso. Yo hacía clase en algunos momentos y cuando veo algunos que dicen mi antiguo profesor me decía esto y uno dice, sí, eso lo dice por mí, hay que estar bien encumbrado, entonces es interesante eso. Por ejemplo, hay una frase que yo siempre decía, a ver, me van a decir qué distancia hay de aquí a Santiago. Entonces, 302 kilómetros, no interesa 302, del orden de 300, a Concepción, del orden de 200, del orden de... Pero yo siempre inculcaba eso porque a mí me gusta mucho, no la cifra tan exacta porque se pierde a veces, de cómo está el UF, del orden de, está bien, cuando Claro. hay que hacer el cálculo ya... Del orden de, eso está correcto. Actualmente se dice aprox. Claro, próximo, pero me gusta del orden de. Del orden sí queda mejor. Entonces, el otro día le estaba leyendo, como decía un profesor que yo tenía, era fanático, decía del orden de, pero hacía Del orden de entonces uno 300 dice, kilómetros. Claro, del orden Claro. de, pues, o sea, no 303,2, no, del orden de 300 kilómetros, está bien. Entonces, por eso uno, cualquiera, usted, escuché recién que hablaba con uno de sus alumnos por ahí, pues el alumno lo supera, pero el sueño del pibe ese. Ideal. Claro. Siempre es así. Así que eso de emular es llegar a donde está el otro y ojalá sobrepasarlo. Está con bien. Buenas armas, está bien. Está bien. Bueno, ahí está todo relacionado. Pues. Émulo el competidor de alguien por algo, yo emulo, él o ella emuló. Emularlo, claro. ¿Mm? Así que Estamos ahí bien. estoy Ya, esa la vamos a poner. Esa me gusta, sí, porque es una palabra que se ocupa mucho. Saber emular, sí, es una palabra que se usa. Ya, ¿con qué tenemos después? Bueno, aquí tenemos una palabra un poco especial, la diferencia del resto, A ver. porque esta es de origen árabe. Ah, pero hay hartas de origen árabe en nuestro Sí, país. hay bastante. Bueno, tuvieron un buen tiempo también los árabes. Bastante, bastante más de lo que los 8 españoles siglos, han así querido. que, así que ¿Cuántos siglos fueron? ¿8? 8 siglos. 8 siglos. Es bastante. Sí, bastante. ¿Eh? Pasaron Es bastante lo que estuvieron ahí. Y bueno, aportaron bastante. Además. bastantes palabras. Y no solo palabras, en arquitectura, en matemática. Pues sí, era en su todo, casa, po. sí, realmente fue un aporte cultural. Claro, cuando llegó Averroes y trajo todo esto, es lo que pensaba Aristóteles, no, sí tenía mucho. Bueno, la palabra es carama, en árabe. Pero, ¿quién usa carama ahora? No, acá no lo usamos, pero usamos un derivado. derivados de ahí. Derivado de carama. Allá, porque yo... Es si que, usted me dice- es que tenemos que entender el concepto original para ver cómo llegamos a esto. Allá, porque me dice carama, yo no entiendo nada, yo creo Claro. que algo para comer, ya. Y carama en árabe significa honor. Honor. Carama es honor. Ya, llegar hasta Entonces, el honor. de ahí, cuando pasa al español, ¿no es cierto? Se le agrega la preposición e como un sufijo, como Ahí un sí. sufijo. ¿ah? Encarama, por ejemplo. Encaramar. Ya, ahí, Y de ahí surge... llegar a su honor, encaramar. Encaramar. Entonces, originalmente era llegar a un honor y las personas se les ayudaba, ¿no es cierto? Y con el transcurso de los años, encaramar pasó a significar subir.
Sí, claro, encaramar está re- ascender, estar más arriba, pero no necesariamente relacionado con el término Con de el honor. honor. No necesariamente con el honor, que es el original. O sea, yo me puedo encaramar hasta su posición, pero uno sabe encaramarse arriba de los árboles, ¿sabes? Claro. Pero, Quedó más físico. No, pero yo digo... El original era más fino. Pero lo interesante era el origen, que yo lo encontré más... Profesor, sí, a mí me Más cautivó interesante. su etimología ahí. ¿Ah? Me cautivó su etimología, está bien. Encaramar era carama, que era Carama, el honor. El honor. Y encarama, entonces pasa al español como encaramar. Se transforma en verbo, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y nos faltaría acá cómo complementar esto con la esdrújula. Porque tenemos encarame, encaramé, Ya me encaramé, me encaramé de encaramar, ya. ¿no es cierto? Y encarame, ¿Qué es ahí- lo que se encarame? Claro, pero... que yo me encarame, ese sería el subjuntivo, Ya. cuando se encarame. Pero también existe otra, encárame. De alguien que me... Ponte cara a cara, po. Claro, Enfréntame, po. encárame, ya, po. Enfréntame, encárame, po. Yo lo encaré a él y él me encaró a mí y ahora Te encaró, encárame, po. encárame. Ya, mira. Mira qué interesante, o sea, cómo se van relacionando. Pero eso no está Uno relacionado con el encaramar de la No, absolutamente es nada. otra distinta, con otra... Ponerse cara a cara, Ya. encárame. Y aquí está la aplicación del pronombre enclítico me, Encárame. Mira. encárame. Sí, ¿Mm? A mí. se ponen al final. Y ahí tenemos el pronombre enclítico que Han comenzamos ido al perdiendo principio. fuerza los enclíticos, ¿ah? Consuélame, queda medio para los cantos, algunos. No, pero en la vida diaria no se usa mucho lo encrítico. Tiempo A se usaba. Tiempo A. Claro, Sí, quedó no. los himnos en esto más retórico. Sí, más formal. Claro. Yo sentéme a su lado y converséme. No, converséme no. Ahí no pega. Pero sentéme a su lado y conversé de... Conversarlo todo. Claro. Entonces, pero no se usa. Ahora, si alguien lo usa y dice, algo le pasó. Esto está rayado. Bueno, pero hay varios términos Sí. interesantes. Sí. Bueno, sigamos. Epílogo. Epílogo. Pero no sé de dónde viene. A ver, No, ese viene de griego. Sí, quise destacar la etimología de encárame porque Ah, era diferente nomás. el epílogo, el final. El epílogo sí, justamente la recapitulación de lo dicho, Ya. un resumen, Por un todo lo que compendio. estamos hablando, el epílogo será. Sacamos un epílogo. Y de ahí también tenemos el verbo epilogar. Ese no lo he escuchado nunca, profesor. Existe. El epílogo sí, claro, el final, pero como verbo... Yo epilogo. Sí, Necesito que epilogues mi trabajo. cierto. ¿Ah? Está el verbo epilogar. Pero bastante... Como también existe el prologar. Un cultismo, prologarse, claro, es mucho más común. Pero Es que hay que hacer el prólogo muchas veces. es que pero- la lógica nos indica que si existe el prólogo y el epílogo, también existe prologar y epilogar. Claro. Pero como que prologar sí es más habitual en los libros, pero epilogar como que nadie le escribe al final al libro, lo escribe él mismo. No, pero algún comentario, Un comentario, un posteo. una un posteo, ¿no? reseña literaria, Ya. un comentario. Ya. Ya, Pero ya- está bien, epilogar, está bien, yo lo epilogo. sí, está bien. ¿Qué más tenemos? Muchas veces los términos nos llevan a un equívoco. Demasiadas veces. Muchas veces. Y una persona está diciendo algo y otra no entiende lo que está diciendo y se producen confrontaciones O lo entiende mal. o lo entiende mal. Yo ayer estaba... Es que es bien interesante este término. Estaba leyendo algún comentario que alguien hizo y justo lo leímos entre dos. Y yo le dije, oye, qué fuerte eso. ¿Por qué me dice? Y la interpretación, yo vi dos interpretaciones y tomé la segunda. Y era muy fuerte. Pero el que lo escribió, yo creo que lo escribió con la primera. No pensó en la segunda lectura que podía tener. Entonces, claro, hay equívocos. Ahí se Y produce... si yo me quedo con la pura segunda, voy y lo agarro con vos. Pero yo creo que él escribió con la primera. Bueno, y también existe el verbo equivocar. Y la acción de equivocar. Y la acción de equivocar... El que eso verbo es acción, de manera que equivocarse está bien. Está bien, se cumple con la acción. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, equivoco y equivocó. Y el equívoco también. Y el equívoco. Es bonita esa palabra, lo encuentro independiente de
Es tan frecuente con nosotros que nos equivocamos tanto, entonces un equívoco. Tuve un equívoco. Tuve un equívoco. Suena más bonito. Sí, pero no tanto, es que me equivoqué. 2 por 3, 8. Ah, fue un equívoco. Ya. Claro. Equívoco, ya. ¿Qué más quiere con el equívoco usted? Con el equívoco, yo creo que estamos bastante Estamos bien, está claro. Está claro. Y una de las cosas que nos dificulta la vida también es atender a lo específico. Somos medios dispersos. Que como que vamos, nos dispersamos, es como la costumbre nuestra del maestro Chasquilla, San chilensis por lo demás. Chilensi. Y Tiene su lado bueno, sí, porque a veces, cuando uno está muy específico, uno va a ver el doctor porque tengo un problema en el, no sé, pues, en el tobillo. ¿A qué tobillo tengo? En el derecho? No, que yo soy especialista en el tobillo izquierdo. Entonces ya se está muy específica. Hemos ido poniéndonos tan específicos. ya. Y estos términos específicos de lo que estamos hablando nosotros, muchas veces no se le da importancia por la cultura que tenemos nosotros, cuyo responsable es don Alberto Lesgana. Don Alberto Lesgana, ¿por qué? Don Alberto Por el Lesgana, loco estero. justamente, un gran escritor. ¿Qué gustaba ese libro? No, sí, bonito. Lo leía muy bien. Es Martín Y en el Rivas, mundo una una cometa solitaria, en fin. No, sí, Me aprendí escribía muchas frases del yo. muy bien. Don Alberto Lesgana era un gran escritor y un excelente diplomático. Y resulta que él era un gran admirador de la cultura francesa. Pero gran admirador. Hoy tuvimos un tiempo tan afrancesado en Justamente, Chile. pero fue por don Alberto Lesgana. Yo creo que fue por varios años. Bueno, pero él fue uno de los influyó mucho y resulta que presionó a las autoridades para que adoptáramos el enciclopedismo francés. Ya, que en sí mismo me parece bien. Claro, pero eso nos llevó a una mentalidad del maestro Chasquilla, que tenemos que saber todo de todo. Con las y sin o sea, con una mentalidad enciclopédica. Y así es nuestra cultura hasta el día de hoy. Mire qué interesante, Oye, del enciclopedismo francés. Con esto que aprendí recién, yo ya me voy por satisfecho y me puedo ir tranquilo hoy día. Ya. En serio. O sea, que Alberto Lesgana, que nos metió el enciclopedismo. Fue Alberto Lesgana que nos metió en el enciclopedismo francés. Y esto de saber, una enciclopedia tiene de todo, no muy profundo, pero tiene de todo. Pero tiene de todo. Medio periodística Ya, la cosa. y de ahí viene el famoso maestro Chasquilla, porque hace de todo un poco, no profundiza, a diferencia de los anglosajones, que son pragmáticos. Entonces ellos, como decía, el tobillo izquierdo. Sí. Fíjate, profesor, que... entonces es interesante ver la diferencia conceptual que nos lleva a actuar. A mí me hace mucho sentido porque he estudiado desde la filosofía el pragmatismo de los ingleses, del norte, y toda la enciclopedia. El enciclopedismo francés. Especialmente de los franceses. Entonces, es interesante. Ahora, yo por mi formación media periodística soy más dado al enciclopedismo porque, oye, uno tiene que entrevistar a Pedro, Juan y Diego y no solamente a ellos, sino a sus amigos también. Tiene que tener una cultura general. Tiene que saber de todo un poco porque de lo contrario... O sea, muy pragmático, solamente podría entrevistar a otro periodista. Claro, a alguien, no a otro que, no sé, que sea solamente de ese tema. Claro. Entonces, acá tiene que tener un poco de todo, pero la profundidad no es mucha, si se sabe uno que otro tema por ahí. El centro. Ahora, yo no sé qué será leer el diario con un profesor de lenguaje al lado, que todas las palabras las va relacionando. Dice, alta polución por obras y flujo vial. Alta polución. Polución. Ahí tendríamos que relacionarlo con el término poluto. Poluto. ¿Qué significará eso? Poluto. A ver. Vamos trabajando, ¿eh? Ya, sí, esperen un segundo. Poluto dice que viene del latín polutus, parte sucio, inmundo. Genial, porque es un término que no es muy utilizado. Polución. Impoluto, entonces sería no sucio. Claro, limpio. Limpiecito. ¿Y polución? Que Suciedad. el aire está bastante Contaminación. sucio. Contaminación atmosférica. Polución es contaminación. Oye, yo creo que lo más que debe usar en el día es el diccionario. Sí, es importantísimo. Palabra que no veo, que no sé. No, pero es que está bien porque ese término no es muy conocido. Entonces dice polución. La polución sí, pues claro, pero el poluto tal vez no es tanto.
Poluto no. Alta polución por obras y flujo vial. Nos vamos a ir por el chorro que profesor. Ya, ¿qué otra nos dice? Entregan planes para estimular zonas más rezagadas de la región. Centro de Competitividad, tantas I ahí, de la Universidad de Talca puso a disposición instrumentos elaborados por 10 comunas maulinas, donde hay un problema siempre, profe, polución, disposición, las que terminan en S, división, cuáles con S, cuáles con C a veces. Apuesto que se tiene alguna entre manos ahí, porque usted se la piensa. ¿Cuáles con S y cuáles con C? Sí, solamente tengo que recordar lo que le enseñaba a mis alumnos, Ya. porque cuando teníamos dictado era terrible. Ya. Yo sufría junto con ellos, porque después cuando tenía que entregar los rojos, cuando se ponían con rojo, después ya se prohibió eso. Pero yo creo que es importante ver la regla, una que había que terminar en hito, en director, no sé cuántas, ya ni me acuerdo, porque mejor me aprendía las palabras. Ya. Para esto hay algo muy práctico, que es un sistema mnemotécnico, ¿no es cierto? Ya, eso que permite recordar. Recordar. Por ejemplo, si yo le pido a una persona que pronuncie la palabra suceso, entonces la persona va a decir su, se, so. Entonces podemos deducir de que la S expulsamos el aire, en la C abrimos la boca y en la S volvemos a expulsar el aire. Suceso. Difícil pronunciarlo de otra forma. Está más complicado esto que ya, vamos. Ya. ¿Y? Pero en la otra... El suceso que sucedió, ya. ¿Ya? La otra, por ejemplo, para distinguir las palabras terminadas en ción y en ción. ¿Cómo las distinguimos? Claro, división. Ya. Polución. Para eso existe una norma que todas las palabras terminadas en do, dor, to, tor, se escriben con C. Entonces, la terminación ción, si uno la puede reemplazar por do, por dor, por to o por tor, se escribe con C. Por ejemplo, si yo digo multiplicación, existe el multiplicador. Entonces con C. Es práctico. Práctico. Es práctico. Y si yo digo división, el divisor. Ya, entonces. Pero no está en do, dor, to, tor. No, es que esa es la otra norma. El anterior era para la C. Ahora para la S es so, sor. Divisor. Divisor. Ese. Televisor. Televisor, televisión. Televisión tiene que ser con S porque termina en sor. Televisión con Ahí S. está buena, ahí está buena, pero. Dodor. Y para acordarse, además, Sí, el problema de acordarse después. existe un sistema, sí, es que para acordarse hay un sistema mnemotécnico. Ya. Sosor para la letra S y para la letra C hay que acordarse de la palabra doctor. Porque comienza con do, colocamos una C mayúscula y le ponemos tor. Dodor, totor. Se escriben con C. Y ahí está la palabra doctor. Profesor, leyendo el diario con usted necesitaría más o menos unos, no sé, 2 días. Leamos el Heraldo, leamos el Heraldo. Dice, esto fue importante, el Kinamá Vida Cónclave de Camioneros abordó temas como alza de combustibles y no descartan paro. Y fíjese que esto podría haber un paro desde el jueves, 0 horas, por ahí, se pone al lado de la carretera, un lío, así que mejor que arreglen el cuento. ¿Qué más tenemos? Linares se sumó al paro nacional del sector público y hubo llamado a reactivar la CUT a nivel local. Sancionarán con multa o ensuciar o provocar daños en playas, riberas de ríos, lagos y parques. Hace rato está bien eso. Fundación Educacional Casa Abierta Coaniquem realiza colecta nacional. Alcalde Menchaca llamó a respetar a Carabineros al cumplirse 1 año de la muerte del sargento segundo José González. Ya, eso era más o menos porque el tiempo se nos ha ido, profesor. Última palabra cortita, a ver. Pues la tenía por ahí como que en la lengua, me dijo usted. ¿Cuál era? Una sociedad remedio. Remedio. ¿Cuál era? Bastante compleja. Ya, a ver. Bueno, hay distintos tipos de remedio. Y específicamente la que vamos a comentar es una que se aplica exteriormente sujetándolo con paños o vendas. Un ungüento, ya. Ya, puede ser un ungüento y tiene 3 nombres con el que se identifica. Ya, a ver. Uno de ellos es epítema, el otro es tópico Ya. y el otro es apósito.
Ya, esas dos las he escuchado más. Pero El apósito. epítema, tópico y apósito son remedios que se colocan sobre la piel y que deben ir cubiertos por venda. Ya. Entonces de ahí existe el verbo epitimar. Oh, Existe pero el verbo muy epitimar. complicado. Entonces cuando yo epitimo, yo estoy colocando el ungüento y vendando a otra persona. La estoy epitimando, la estoy ayudando. la se la vendo. O la vendo. Pero, si Pero usted- no del verbo vender. no de vender, claro, porque ahí ya Es otra puede cosa. ser ambiguo. Claro. Y- Véndame la mano. ¿Cuánto me ¿Pero paga? cuál? ¿La derecha o la izquierda? ¿Cuánto me paga? Ya, pero nos falta lo último. No, profesor, se ¿Es nos la acabó el palabra tiempo. esdrújula? Ya, ¿cuál era? Epítimo. No, yo no la voy a usar nunca. En mi sano juicio, no. Epítimo es una planta parásita Ya. que vive, Ah, ya, una planta. una planta parásita que vive en el tomillo y se llama epítimo. Uf, Y con eso yo creo que con eso tengo es suficiente por hoy. hoy estaríamos bien, ¿no? Que esté muy bien, profesor. Muchas Bien, gracias. nos vemos el próximo Que viernes. tenga un feliz fin de semana. Igualmente.